En la noche profunda del bosque, un hombre camina bajo la luna llena. Su cuerpo se contorsiona, huesos crujen, la piel se cubre de pelo. Un rugido rompe el silencio. Ya no es humano, es un nahual. Bienvenidos al mundo más salvaje y oscuro de la brujería. Esto es Crónicas de 8 días después. Temporada 2, episodio 6. Brujas, tipos de brujas, pactos con el diablo, nahuales y ritos de transformación y aquelarres. Hola, hola, ¿qué va mi gente? Bienvenidos una vez más a Crónicas de 8 días después. Hoy estamos con el profesorito Emanuel. ¿Qué mal, hermano? ¿Cómo vas, viejo Emma? ¿Qué más, César? ¿Qué más, mi gente? Hoy venimos con un tema que da demasiado miedo. ¿Qué es una bruja? Una bruja es una persona, hombre o mujer, en ese caso sería brujo o bokor para los brujos haitianos de más poder, que practican la brujería, usan rituales, hierbas, invocaciones, símbolos y energías para influir en la realidad. No es solo magia de cuentos, es una práctica ancestral presente en casi todas las culturas. Sí, exactamente, Emma. En todas las culturas se habla mucho de estos temas de las prácticas de invocaciones, símbolos y todo eso. Pero ahora dinos, ¿cuáles son los principales tipos de brujas? Bueno, hay muchos tipos según su intención y práctica o religión, ya que como comenté en el podcast pasado, la Wicca es una religión y de la Wicca vienen bastantes subculturas, se podrían llegar a decir, de la brujería. Las brujas blancas se dedican a curar, proteger, atraer prosperidad y amor. Trabajan con la magia blanca, magia del bosque en general, luz y energías positivas, y son caracterizadas por las velas blancas, aunque la vela blanca se utiliza para todo el tipo de brujería. Las brujas negras o brujas oscuras, si se podría llegar a decir, su objetivo principal es dañar, vengarse, enfermar o destruir a otros, como comenté en el podcast pasado, que la magia caota se basaba en eso. Usan maldiciones, rituales oscuros, pactos con demonios, incluso los brujos o las brujas que utilizan la brujería negra, la magia oscura, son caracterizados también por ser los que más usan la técnica de transmutación, se podría llegar a decir, o sea, nahualismo. Las brujas rojas, especializadas en temas de amor, pasión, sexualidad y atracción. Estas suelen trabajar con demonios también, principalmente como súcubos, incubos, demonios sexuales. Velas rojas son las que las caracterizan y ellas como tal no trabajan ni con el bien ni con el mal, solamente están en un punto medio, aunque también depende de cómo la use la persona. Las brujas satánicas o demoníacas hacen pactos con entidades oscuras para obtener poder, como las brujas de la magia caota, las brujas oscuras de magia negra. Normalmente recurren a un demonio o varios demonios para poder obtener poder, beneficios, aunque eso les traiga mal karma a largo plazo. Los nahuales, los brujos que se transforman en animales, son muy comunes en Colombia, Centroamérica y también Latinoamérica. Por ejemplo, como en Argentina, México, que en México es muy sonado eso. O incluso también en Estados Unidos, como los Wendigos o cambiaformas, se les puede llegar a decir por allá. No solamente por acá. Ellos como tal trabajan y a la vez no trabajan con demonios. Es simplemente un ritual bastante grotesco y raro que hacen para poder transformarse en un tipo de animal. Cada persona tiene su propio tipo de animal, o sea, su nahual. Aunque muchos dicen haber visto a esas personas haberse transformado en muchos tipos de animales, de una forma bastante extraña. Las brujas wiccas, que la he mencionado demasiado, son más modernas, respetuosas con la naturaleza y son más equilibradas, ya que ellas sí se rigen a las reglas
de la religión Wicca, de la magia del bosque. Y como dije anteriormente, ellas no son malas, ellas no usan conjuros o rituales para dañar a las personas. Ellas sí se rigen más a las reglas ya establecidas desde hace años. Pero bueno, Wow, eso Emma, serían todas. wow, Emma, en serio que hay bastante variedad de tipos de brujas y cada una procede con diferentes formas, ¿no? Así Unas se es, ve que respetan las cosas y otras no, y asimismo pues pactan, ¿no? Pactan con seres del bajo astral. Y así hablando es. sobre pactos, viejo Emma, dinos, cuéntanos qué tipo de pactos hay con el chamuco y cómo funcionan. Bueno, el pacto es un acuerdo solemne donde la persona ofrece su alma, su vida, su sangre o algo muy valioso a cambio de poder, riqueza, amor, fama o simplemente una venganza. Se hace generalmente a medianoche con sangre, velas negras y oraciones inversas, aunque no siempre se tiene que hacer un ritual así. De hecho, para invocar una entidad demoníaca, no siempre necesitas estar a medianoche o con velas negras. También se puede hacer con las dichosas velas blancas, velas rojas, o simplemente conjurándolo con lo más, con, ¿cómo decirlo? Con, como cuando estás orando, para las personas que son muy religiosas, que rezan, oran con mucho fervor, como queriendo decir, Dios está acá, Dios me está escuchando. Asimismo lo hacen las personas que hacen pactos o dicen hablar con los demonios. Es simplemente cuestión de creerlo para poder hacerlo realidad. Obviamente, los que las velas, la medianoche, sangre, eh, o incluso las oraciones de aquellos demonios o los sigilos de aquellos demonios eh, hacen más fácil la invocación o el ritual de los demonios. Pero no siempre se tiene que hacer así. Depende cómo uno lo quiera hacer o lo que tenga la persona a la mano, la verdad. Pero eso sí, en Google los disque rituales, entre muchísimas comillas, que uno puede encontrar, no son reales. Hay que decirlo, no son reales, son rituales a medias. Pueden tener una o dos partes que sí sean verdad, pero el resto son falsos. ¿Para qué? Para que así la persona no le funcione a medias incluso, o que simplemente no le vaya a funcionar, le pase algo malo, porque también si no haces un ritual correctamente te puede pasar algo malo, entre muchas otras cosas. Y también los pactos de por vida. En estos se entregan el alma para siempre. Estos son los más peligrosos y difíciles de romper, ya que básicamente estarías entregándole tu alma a un demonio en específico y este no se apartaría de ti, de tu vida, de tus sueños incluso, hasta que tú mueras y le entregues lo que tú le prometiste. Esos son los más peligrosos. Y muchos que hacen el pacto terminan con problemas graves de salud, locura o muerte muy prematura, o muriendo en casos demasiado raros. En pocas palabras, Emma, todos estos pactos no son un juego, ¿no? Es algo Así serio, es. un tema muy serio a tratar, que de pronto hay personas que han hecho esos pactos y piensan que eso es algo temporal, como tú mismo lo has dicho en un momento. Piensan que eso es como usted hablar con alguien y ya. No, eso es algo de verdad muy serio y muy crítico, dependiendo del pacto, ¿no? Así es, así como muchos que juegan la Ouija dicen, ah, es un jueguito, es una tabla de madera solamente, no lo es. También es algo bastante jodido. Exactamente. Exactamente lo que yo he dicho, se meten a manejar o a controlar o jugar con fuerzas que no conocen, que no saben la magnitud de poder que tienen. Ar- realmente sí, aunque la palabra controlar no sería
usada en ese aspecto, ya que uno no los controla a ellos lo controlan a uno. Y como yo he hablado con bastantes amigos también, que también les gusta mucho el tema del ocultismo o brujería, eh, una de las principales cosas que tú no debes hacer si vas a jugar la Ouija, aunque es una pendejada que nunca deberías hacer, hacer algún tipo de ritual o pacto es no tener miedo. El miedo les da más control y más poder sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tu mente. Siempre tienes que ir sin miedo. Eso es lo único que yo digo, sin miedo. Si vas a hacer algo, sin miedo. Ok, sí, claro, el miedo es uno de los alimentos, por decirlo así, de ellos, de los cuales ellos se alimentan, se nutren, es del miedo. El factor miedo que el ser humano eh, tiene y que para ellos es una fuente de alimento. Bueno, viejo Así es. Emma, ahora vamos a hablar sobre algunos pactos que pueden transformar en animal una persona, un brujo o el que pacte, ¿sí? Y bueno, lo que mucha gente habla y en más que todo en México se conocen los nahuales. Acá en Colombia no sé si se les diga lo mismo, ¿no? Pero más que todo en México, que es una referencia, un punto de partida, la transformación de un brujo, una bruja a un animal, el llamado nahual. Así es. Pues los nahuales son brujos que durante mediante un pacto especial, como incluso entregar alguna parte de su cuerpo o partes de su cuerpo, su alma o incluso un familiar y ojos o diferentes cosas, esto logran transformarse en animales. Es una creencia muy fuerte en Colombia, en México y también en partes de Argentina, Chile, Brasil también. O también es bastante sonado, muy poco, pero siempre es sonado entre los creyentes en Estados Unidos, por, como mencioné anteriormente, los Wendigos o cambiaformas. Pero bueno, dejando eso de lado, ¿qué son los nahuales? Son personas que hacen un pacto para obtener la capacidad de convertirse en animales, como ya dije, especialmente para hacer daño o espiar, como acabo de mencionar, en esos tipos de pactos o rituales, aunque no siempre se hacen, dan un familiar, o sea, la vida de un familiar, y esa persona acaba muriendo brutalmente o simplemente muriendo así de forma prematura, dan alguna parte de su cuerpo, su alma incluso también, o un ojo, sangre, o otro tipo de sacrificios, por decirlo de alguna forma. Pero no todos los nahuales son malos, ya que los nahuales existen en muchas religiones de brujería. Por ejemplo, en la brujería blanca también existen los nahuales. Los nahuales de la brujería blanca son protectores. Cuando, cuando ellos encuentran una persona que les agrada mucho, o que están destinados a proteger a esa persona, no se alejan más después de conocerla. Incluso llegan a dar su vida por ellos. Y muchas historias se han dado de ese tipo de nahuales, del nahualismo. Entonces, como en todo, no solamente existe el mal, también existe el bien en el nahualismo, como el yin y el yang. Pero bueno, ¿cómo se hace el pacto o la transformación? Se realiza a medianoche en lugares sagrados o aislados, por ejemplo, en un bosque bastante adentro, al lado de figuras de algún demonio en específico. También se usan plantas alucinógenas como el borrachero, datura, el datura. Se untan el cuerpo con ungüentos hechos de hierbas, grasa de animal y a veces sangre. También se invoca al animal deseado mientras se recitan palabras antiguas, como dije, oraciones al revés, oraciones a un demonio. Y el cuerpo sufre una transformación física y espiritual, aunque también en otro podcast que yo escucho mucho, que se llama Podcast Paranormal, he escuchado historias que en ese podcast escuché una historia de un muchacho que decía
que él vio un señor una vez en un pueblito en México, como él se arrancaba, o sea, se clavaba el cuchillo entre la entrepierna de las dos piernas, o sea, se clava el cuchillo y como que abría esa parte de ahí y se abría las dos piernas hacia los lados y empezaba a voltearse hacia atrás y a moverse como loco. Y al final las dos piernas quedaron ahí como si no fueran nada y el señor se había convertido en un pavo. O sea, es bastante raro, bastante turbio, ya que pues imagínate, tú eras una persona clavándose un cuchillo entre la entrepierna y abrirse toda, o sea, abrirse las dos piernas hacia los lados, totalmente. Qué turbio debe ser eso. Pero bueno, y los animales más comunes acá en Colombia, hablando de animales, son el jaguar o el tigrillo, el búho o la lechuza, que también esos animales dicen que para uno transformarse en ciertos animales, uno tiene que hacer lo que hizo el señor de la historia que acabo de contar, que es retirarse alguna parte del cuerpo. Para transformarse en un animal alado, normalmente uno se tiene que quitar las piernas, eso dicen. Serpientes, que eso lo usan demasiado los bocores haitianos. El perro negro, ese lo usan mucho en cualquier tipo de nahualismo, sea de brujería blanca, brujería negra o un zorro. El perro negro y la serpiente es muy sonado, pero muy sonado en todas las historias de nahualismo, al igual que los búhos o las lechuzas, o incluso zorros, perros. ¿Por qué? No lo sé, pero son, son los animales más frecuentes. ¿Cómo actúan? Como cualquier otra persona, si se les puede llegar a decir, tienen una forma de actuar. Salen de noche en forma de animal, sea para enfermar, cuidar a a las personas, como ya dije, si es que son buenos. Eh, También asustar, robar energía vital, o sea, la vida, o incluso atacar. Dejan huellas humanas junto a huellas de animal, que eso es lo que más asusta a la gente. Y bueno, desviándome un poco del tema, hablando de eso, aunque uno vea a ese nahual en forma de animal, si uno le pregunta a varias personas, si es que uno está en un sitio o algo, esas personas te van a decir, no, eso era un muchacho, eso era una señora, un señor, lo cual es raro, ya que uno es el único que lo puede ver transformado de esa forma. Es bastante raro, la verdad. Bueno, y los casos y creencias más populares en Colombia. En Cauca y Nariño se reportan nahuales convertidos en jaguar atacando haciendas. En el Pacífico se hablan de brujas chupadoras. Hay testimonios de personas que vieron un animal y luego encontraron un conocido herido. Que de hecho hay muchas historias. Que, por ejemplo, un animal los atacó, le dieron un machetazo, un tiro, fueron a perseguirlo, al rastro de sangre lo siguieron y al final encontraron una persona herida. Rarísimo eso, la verdad. Pero bueno, ¿cómo se reconoce a un nahual? Si es un gato, perdón, si es un gato, un zorro, un búho, es más fácil reconocerlo, ya que los nahuales, esa es una de las partes que nunca les cambia, los ojos. Los ojos siempre van a tener los colores pues de un humano y la forma de un ojo de un humano, o sea, el iris, la pupila. Entonces, si tú llegas a ver un gato con ojos raros como de un humano, eso puede seguramente ser un nahual. Siguiendo con los ojos, a ellos tampoco les gusta que los miren a los ojos por esa precisa razón, porque esa es una de las partes que nunca les cambia a ellos. Entonces, claro, si uno los mira a los ojos, como que se van a sentir atacados, se van a sentir asustados de cierta manera, de que uno los pueda llegar a descubrir. Tienen marcas en el cuerpo, como un cicatriz, un lunar, que coinciden con el animal. Duermen mucho de día y salen de noche. Por ejemplo, como yo.
Duermo mucho de día y salgo de noche, aunque no soy un nahual. Pero bueno, los rituales de transformación, otro dato bastante interesante, los rituales son secretos y peligrosos. Incluyen ungüentos, plantas alucinógenas, invocaciones y un pacto fuerte. El cuerpo cambia físicamente y muchas veces la persona pierde el control. Cuando se, cuando la persona no es tan experimentada en el tema, sí se puede llegar a perder el control o incluso morir, si es que no está guiada por alguien que sí sepa. Pero bueno, Ven, Emma, una consulta, o sea que para dime. poderse transformar en un nahual, o sea que tienen que pactarse con algún tipo de demonio, ¿no? Para que le dé ese poder o esa facultad para transformarse, ¿no? Depende, ya que como dije, también se utiliza en la brujería blanca, pero como las personas están, ¿cómo decirlo?, acostumbradas a que todo es rápido, instantáneo, por eso es que muchas personas recurren a la brujería negra, aunque la brujería blanca pueda dar los mismos resultados, tal vez un poco más lento, pero no siempre se tiene que llegar a hacer un pacto con un demonio. Normalmente el ritual es, lo he escuchado, más que todo de personas mexicanas, que es dar como 7 vueltas hacia atrás, o sea, como ponerte en un bosque a oscuras, solo, sin ropa, y dar 7 vueltas hacia atrás, saltando y recitando algo. Y después de eso dicen que ya la persona se convierte en un animal. No me acuerdo bien si eran 7 o 10 vueltas, pero algo así era el ritual. Ven, Emma, y la parte que tú dices que cuando pierden el control es cuando, digamos, pierden ese lado humano, esa conciencia humana, y el lado animal, ese instinto animal, los domina. ¿A eso Así te es. refieres o qué? Así es, así es. Como dije, si no tienen tanta experiencia en el tema, en el oficio, si es que le puede llegar a decir, esto pueden llegar a perder el control, ya que pues nunca han tenido esa experiencia, van a estar asustados, nerviosos y se van a dejar llevar por los primeros instintos que se le vengan a la mente. Entonces es bastante peligroso y si alguna persona que llegue a escuchar el podcast quiere intentar el nahualismo, hágalo con alguna persona que ya tenga experiencia en el tema para que no le llegue a pasar algo así. O incluso morir, también se puede llegar a dar, porque lo hacen mal, no se transforma correctamente o ya no pueden volver a ser animales, ya que después de cierta hora, animales no, humanos, perdón, ya que después de cierta hora no pueden volver a ser humanos. Entonces se quedan así para En siempre. otras palabras, lo más consciente es que deben saber de que no están manejando con cualquier cosa. Manejar todos Así estos es. tipos de saberes, conocimientos, meterse en aguas turbias, meterse en un terreno a lo desconocido y en pocas palabras es mejor quedarse quietico. Está bien Así que es uno sea mejor no jugar curioso con y quiera eso. saber de conocimientos, pero ya llegar a ese punto, eso es de pensarlo. Hay algo, Emma, Así es. que me ha curiosidad cuando tú nombras de los búhos y eso. Una vez a mí se me paró una vez un búho, o no sé, era una Ajá. lechuza, no sé. Una noche que yo cuando trabajaba en cierta empresa de cervecería de noche, recuerdo que en un árbol se paraba un búho y yo le miraba los ojos. Pero no sé si los búhos tengan el iris o el ojo igual que un humano. Pero este bichito ese sí lo traía, los ojos redondos, completamente redondos. Entonces me hice recordar eso y ya ahorita te lo comento. Pues no, ¿Cómo? la verdad el ojo de un búho es bastante diferente al de un humano, ya que nosotros nos caracterizamos por tener una iris bastante grande y una pupila pues negra en casi siempre, una pupila negra y chiquita. En cambio los ojos de un búho son grandes, son gigantes. Entonces la verdad sí es fácil distinguir a un búho de una persona.
O sea, prácticamente es como si, o sea, obviamente estar mirando los ojos de una persona, pero en Algo un así, animal. algo así. Ok. Bueno, Emma, ahora hay un tema también bacancito, muy chévere, que tiene que ver y tiene una relación y se puede comparar con la transformación del hombre lobo europeo. ¿Cómo uno puede comparar eso? ¿Hay similitudes? Pues la verdad hay demasiadas similitudes ahora que me pongo a pensarlo. Tanto a los nahuales se les puede considerar licántropos. Bueno, al menos los que se transforman en lobos o perros, ya que pues sí sería bastante similar. Y he escuchado, muy pocas veces he escuchado, de que los nahuales tienen dos tipos de transformaciones. La primera, que es totalmente animal, y la otra, que es como si fuera un tipo de hombre animal, hombre perro, hombre lobo, hombre zorro, que, o sea, es como una, es como, o sea, tiene como cuerpo de humano, pero tiene características animales. Es bastante raro. He escuchado pocas historias de eso. No sé si sea verdad, si sean cuentos o leyendas de las personas, pero es bastante interesante pensar esas similitudes que hay con el hombre lobo. Aparte de que también ambos se transforman de noche, usan pactos oscuros, no siempre, y pues son animales, básicamente. Son personas que se transforman en animales. Aunque las diferencias, el hombre lobo es una maldición involuntaria, mientras que el nahual es voluntario, aunque no siempre, como digo, ya que eso a veces suele venir de familia, como una herencia maldita, como si fuera una maldición también. Y también busca poder. El nahual es más chamánico, el hombre lobo es más demoníaco. En esa parte, la verdad sí son bastante más diferentes, ya que mientras uno usa métodos más normales, el otro sí usa unos pactos más fuertes para poder llegar a convertirse en lo que quiere. Pero bueno, dejando de lado ya los nahuales un momento, hablemos de los aquelarres. Los aquelarres son reuniones nocturnas de brujas, que de hecho hay una película en Netflix, no sé si ya la han quitado, que es bastante buena. Son reuniones nocturnas de brujas y brujos donde invocan entidades, bailan, hacen rituales y sellan pactos. En Colombia tienen versiones con santería y palo. Pero bueno, siguiendo con el aquelarre está caracterizado por seguir a una sola entidad, aunque normalmente no, los que acuden a los aquelarres no creen en nada. Normalmente se le hacen esas fiestas, porque son fiestas, a Baphomet, el hombre cabra, el hombre con cabeza de cabra. No sé si lo hayas visto o escuchado, Julio. Sí, Emma, la verdad los aquelarres sí he escuchado mucho en leyendas urbanas, por decirlo así, en las leyendas, en la parte rural, en la parte de la gente que vive en fincas, en el campo, en las películas donde los plasman, y yo siempre lo he dicho, películas de ciencia ficción siempre están basadas en un porcentaje de la realidad. ¿Sí? Así Y es, así obviamente es. estos aquelarres llevan, dime. Y de hecho, perdón, de hecho los aquelarres, de los aquelarres fue que nació o de donde proviene la palabra orgía, ya que normalmente en esas fiestas esto se hacían orgías, o incluso a veces elegían a una sola mujer para casarla, por decirlo de alguna forma, o tener sexo con Baphomet. Ok, sí, eso también yo lo tengo muy presente y lo he escuchado mucho cuando es en la época de Semana Santa y cuando es el Día de las Brujas, en ciertos lugares de lo que es el llano, en árboles específicos, hacen estos aquelarres, hacen estas orgías, esas invocaciones, estos rituales y todo esto, viejo Emma. Así es, así Eh, es. de igual manera, me llama la atención y es la parte del nahual y el hombre lobo. Uno aquí se pregunta, ¿qué? Me imagino yo que sí, ¿no?
¿Qué tan probable es el dolor que siente la persona al transformarse? Pues normalmente, la verdad, no sabría responderlo. Tendría que intentarlo, aunque nunca lo haría, la verdad. Normalmente lo que pues suelen describir las personas como hacen como han visto que los hacen, es, bueno, con el que te dije, el que se abren las piernas, todo eso, empiezan a gritar como locos, darse vueltas hacia atrás y todo eso. Dolor puede que sientan, puede que no, ya que pues como sabes usan cosas diferentes, entonces puede que usen algo para no sentir el dolor de hacerse eso, o pero desde mi punto de vista, sin experiencia en el caso, yo creo que lo que siente la persona es más como un cambio de cuerpo, se debe sentir raro, la verdad, Sí, es curioso uno preguntar esto. ¿Qué te iba a decir yo? Bueno, bastante. el tema de las brujas, cuando tú mencionaste de que hay personas de que pueden ver a una persona en Nahual, pero otros ven a una persona normal. Y eso me hace recordar mucho a las historias de soldados y policías cuando van a los pueblos y eso. Y he escuchado mucho esta leyenda urbana, como lo digo, entre comillas, en donde pues las mujeres, las brujas en los pueblos hacen mucha referencia a que son ya ancianas, son viejas, ¿sí? Y estos seres tienen la capacidad de transformarse en jovencitas, ¿sí? Y una persona que tenga el conocimiento o tenga el don o la evidencia, no está viendo a una jovencita, sino está viendo es a una señora, a la bruja, Ujú. ¿sí? Y eso yo lo escuché una vez, donde policía o militares van de gancho con jovencitas y, bueno, dicho, creídos porque van con una niña bonita, pero resulta ser una bruja. Así es. Así es, así es. Entonces, Así como mencioné con el animal, de que tú puedes ver a un perro, un gato. Sí, porque los gatos también son un animal bastante recurrido en el angualismo. Zorro, un búho. Pero tú le dices a las personas, si es que estuviste con más gente o hubo gente por ahí, tú les preguntas, ¿ustedes vieron a este animal, digamos, a este perro que me estaba siguiendo? Y ellos van a decir, no, venía un muchacho detrás tuyo, caminando normal. Es bastante raro, incluso turbio, sí, la y verdad da sí. mucho que pensar. Pero Bueno, sí. viejo Emma, ¿y qué puedes decir o qué podemos decir? ¿Qué tipos de rituales de protección sirven contra nahuales? Aunque uno Uy, no le haya hecho uno daño, pero no falta, ¿no? No falta por ahí el que se enamore de una, ¿no? pues rituales de protección contra nahuales. Como tal, no existe un ritual de protección contra un nahual, sino que pues son diferentes cosas que tiene que hacer, no uno, que quede claro, uno no lo puede hacer, lo tiene que hacer un experto, o sea, un brujo o una bruja de verdad, que sea de esas personas que te dicen, no, no cobro nada, tú tienes que traerme, son las cosas para hacerte el ritual, no de los que andan cobrando por ahí o en las emisoras o en panfletos en la calle. No le crean a eso, solamente son farsantes. Ellos normalmente vienen a la casa, te hacen unos baños con ruda o romero, un sahumerio incluso, sal con ajo en las puertas. Eso sí tú lo puedes hacer, que es rezar a San Miguel Arcángel, dejar un huevo y agua debajo de la cama, aunque eso es más para las brujas, no como tal para los nahuales, que es poner, como ya dije, el agua y el huevo debajo de la cama, una tijera en cruz debajo de la almohada, rezarle a San Miguel Arcángel, todo eso es más que todo para las brujas, pero para un nahual son las primeras que dije, que son los baños con ruda y romero, sal con ajo en las puertas, y otro tipo de cosas que ya depende de lo que te diga el brujo o la bruja, la verdad.
Sí, pues yo también iba a hacer lo mismo. Estos rituales más que todo es como para las brujas, ¿no? Porque Así es. contra estas entidades hasta el momento yo no he escuchado así contras. Eh, sabes que también me llama ya la curiosidad, ya como por terminar, como para terminar el programa. Si existe el hombre lobo, los nahuales, sí, ya lo explicaste, es que el nahual va más hacia la referencia de lo chamánico, cosas así de indígenas, y ya el hombre lobo va más hacia la referencia hacia pactos demoníacos y eso. Ambos prácticamente derivan de un solo punto de partida. Eh, el tema de los vampiros, Los el vampiros. vampirismo. Yo Eso digo es una muy que buena pregunta. esto también debe tener un origen y también debe ser con alguna entidad del bajo astral, ¿no? Pues, perdón. No sé si creo que fue hace como ya 10 años. Tú conoces el cartel paranormal de la Mega, me imagino, ya que también te gusta Sí, mucho el claro, tema. y mucha Así gente es. conoce. Voy a hacer referencia a eso precisamente, que un día a José Tres Palacios, que también tiene un podcast en Spotify muy bueno, eh, un día les hicieron una llamada en la Mega, era un señor, afirmando que era un vampiro. ¿Y sabes qué es lo peor? Creo, no voy a afirmar lo que voy a decir, si sí o no, porque la verdad no me acuerdo si era esa historia o era otra, pero José, bueno, al menos lo que recuerdo, dice que después de la llamada, o sea, en la transmisión que estaban haciendo, creo que era en Instagram o en YouTube, no me acuerdo bien, después de la llamada, todo eso, como que se perdió el material, incluso las grabaciones, las personas que lo habían grabado desde el celular, también se les había borrado todo, se perdió información de esa llamada que hubo con ese vampiro, lo cual me pone a pensar demasiado. Y reafirma, o incluso le echa más leña al fuego sobre las personas que dicen que en Bogotá hay vampiros en los túneles. Y yo soy una de esas personas que cree eso. Y más después de esa historia que le pasó a Dani Tres Palacios, perdón. Yo es que José. Yo la verdad sí diría que los vampiros existen o pueden llegar a existir, pero no, nadie los toca casi como las brujas, nahuales, fantasmas, demonios, ya que Pues, son más de la cultura pop. pues yo tengo entendido que el vampirismo y los vampiros son más que todo entidades espirituales que le absorben a usted la energía. Y ahí deriva la palabra vampiro. Pero como tal, no hay una evidencia científica de, de encontrar a alguien que sea vampiro, vampiro estilo película. Y pues ya hay que vampiros en los acueductos, en las alcantarillas de Bogotá, pues ya suena muy como a la película Blade, ¿no? Así, Bueno, sería bacano tocar en otro tema esto, los vampiros, tipos de vampiros y cosas así, investigar a ver qué hay. así Eh, es, así es. bueno, ya para irnos, explicación científica, ¿qué dicen los investigadores? Pues José Gregorio Hernández y Mao Martínez han documentado casos reales. La ciencia explica muchos por plantas alucinógenas y su gestión. Como yo digo siempre, si tú no crees en la brujería o en la santería, no va a funcionar. Por eso es que normalmente cuando uno va a ir con un brujo o algo, uno tiene que creer en eso. No tiene que creer en lo que van a hacer, porque si no, no va a funcionar o simplemente no va a pasar, ya que como acabo de decir, es su gestión, la verdad. Listo. Bueno, viejo Emma, pues ya para irnos, la brujería nos muestra el deseo de poder del ser humano, como siempre, tener el control. Pero jugar con estas fuerzas puede tener consecuencias demasiado graves, como ya lo hemos planteado, ya lo hemos dicho. Jugar con fuerzas sobrenaturales no es un juego y conlleva cosas graves. Y lo mejor es protegerse, tener fe,
a hacer buenas acciones y no hacer el mal. Así es. Bueno, viejo Emma, mi gente, hasta aquí este episodio del día de hoy. Gracias por acompañarnos, cuéntenos sus experiencias. Esto fue Crónicas de 8 días después. Viejo Emma, muchas gracias por compartirnos este A ti, Julio. conocimiento, A todo lo ti, que a los sabes. espectadores. Muchas gracias, Dime. muchachos. Cuídense. Y gracias, Julio, también por permitirme hablar acá de estas cosas que me gustan tanto. Dale, Emma. Muchas gracias a ti, gracias por el tiempo. Gracias, mi gente. Recuerden suscribirse, darnos like, seguirnos. Nos vemos dentro de 8 días, mi gente. Bye.